Hola querida Iglesia TVB, les doy la más cordial bienvenida esperando que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y el tiempo pasa muy rápido, lo sabemos. Hemos disfrutado de muchas y hermosas actividades. Hemos visto la mano del Señor obrando de manera muy patente en cada uno de nosotros y seguro aún queda mucho más. Entre tanto Dios nos tenga en esta tierra, aún hay trabajo. El templo, por su parte, continúa avanzando. La construcción va viento en popa y nosotros vamos a prepararnos para el momento en que tengamos la posibilidad de ingresar a aquel lugar. ¿Y cómo nos preparamos? Dejaremos YouTube y comenzaremos a realizar nuestras reuniones en vivo a través de Zoom. No se olviden, domingo 7 de noviembre, el primer domingo de noviembre, a partir de las 10:30 horas comenzaremos con los niños, con el programa Conectados, y luego toda la familia se reúne a las 11 de la mañana. Así que preparen sus dispositivos, limpien sus micrófonos y cámaras para que ese día estén listos para vernos cara a cara. Entre tanto, les invito a agregar un nuevo versículo a su computador central, sí, a su cerebro. Se trata de Mateo capítulo 11, verso 29. Jesús nos deja este desafío, no sin antes ser el ejemplo de lo que aquí nos pide. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo hallaremos descanso para nuestras almas? Llevando el yugo que Él nos dejó, esto es, todos sus mandamientos, siguiendo su ejemplo, aprendiendo de Él de una manera, o a vivir una manera mansa y de manera humilde. Ahí está. El verso para memorizar esta semana entonces es para toda la familia. Esto incluye a los niños. Mateo capítulo 11, versículo 29. Oremos pidiendo la dirección de Dios. Querido Padre, nos acercamos, Señor, como iglesia delante de ti una vez más para poder tener este servicio. Queremos que tú dirijas cada palabra, cada una de las canciones, el sermón, todo lo que aquí se ha de exponer para que nuestras vidas sean edificadas. Ayúdanos a honrarte, Dios, al escuchar y también al poder aplicar estos principios a nuestro diario vivir. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das. Estamos en tus manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pastor, gracias por esa bienvenida. Ahora, en este día en que estamos aprendiendo sobre la mansedumbre del Señor, fruto del Espíritu, vamos a cantar este himno. Los invito y dice así. Lindas voces para el Señor. Dice así. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio, y salvo soy por él. Mas yo sé en quien he creído, y es poderoso para guardar
seguimos cantando al Señor, esa mansedumbre que el Señor nos da. Manso y humilde, y queremos cantar esta canción. Quiero cantar esta hermosa canción. Dice así. Cantamos, dice. De nuevo, canta y dice: ¿quieres también, oh amigo, ven al que puede tu vida cambiar? ¿Quieres también, oh amigo, venir al que te puede transformar? Él será para ti el amigo más fiel. Él es Dios. Oremos, hermano. Señor, te damos muchas gracias por este nuevo día que tú nos das. Gracias, mi Dios, porque podemos tener la posibilidad de escuchar tu palabra, cantar alabanza a tu nombre. Pedimos, mi Dios, tu bendición para cada una de nuestras familias que están en este momento mirando este culto. Bendice nuestra iglesia, Señor. Y te pedimos también por la necesidad de cada uno de nuestros hermanos. Tú, Señor, estés supliendo cada una de ellas. Y gracias, mi Dios, porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias, mi Dios, porque hemos aprendido en este tiempo, especialmente sobre ese fruto del Espíritu, mi Dios, y sobre todos esos atributos que cada uno de nosotros, tus hijos, Señor, debe tener. Oramos, mi Dios, para que también prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por esa hermosa oración. Siempre es bueno pedirle al Señor que nos dé fuerza, nos dé paciencia para estar esperando ese día en que nos vamos a reunir personalmente. Ya llegará el momento en nuestro gran y bonito templo. Por ahora, sigamos dándole gracias al Señor por ese fruto del Espíritu que es la mansedumbre. Y cantemos este himno dándole gloria al Señor. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores. Cantamos y dice así. Cantamos, dice: adiós.
Muy buenos días, hermanos y hermanas de TED. Sean bienvenidos a Salir y Salar. La verdad, hermanos, estoy muy emocionado de poder anunciarles que estos meses que quedan de año vamos a tener algunas actividades planeadas con Salir y Salar, y vamos también a estructurar de manera un poco diferente el espacio que tenemos durante los domingos, y para poder cumplir mejor con el propósito de esta sección que tenemos en nuestra iglesia, que obviamente es con el propósito siempre de poder salir y salar. Y mensualmente, hermanos, vamos a estar procurando organizar proyectos o algún evento que se pueda realizar con el fin de predicar el Evangelio, un proyecto evangelístico que ahí se va a llevar a cabo durante el mes. Se le va a comunicar a la iglesia, obviamente, con tiempo. Y va a ir variando, pero les vamos a contar más sobre eso cuando llegue el momento. Porque, bueno, también aprovechando las condiciones en las que estamos como país, aprovechar la mayor libertad que tenemos para poder salir y predicar el Evangelio, o abrir nuestras casas, o hacer alguna actividad también utilizando lo que también se conversó y se aprendió durante el curso de evangelismo. Así que, eso en cuanto a lo que se viene. Y también, hermanos, me gustaría comentarles respecto a lo que estuvimos viendo la semana pasada. Recuerden que compartimos un video que hablaba sobre las Biblias en China. Y eso en un contexto un poco lejano a nosotros. Y para nosotros muchas veces es algo que no vemos como concreto o no vemos como cercano a nosotros, algo en lo que realmente podamos hacer un impacto. Entonces los quiero invitar a algo muy personal, que es comenzar a ahorrar dinero para regalarle una Biblia a alguna persona. Ya que sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tal vez hay alguna persona que esté buscando a Dios, que nosotros conozcamos, algún amigo, vecino, compañero de trabajo, compañero de colegio, de universidad, que tal vez necesite o esté con ese deseo de conocer más de Dios, pero no tiene una Biblia física. Así que esto es un proyecto igual un poco a largo plazo, idealmente ya más a fin de año poder entregar ya esta Biblia a alguna persona. Y si no tienen alguna persona en mente, igual los invito a que comencemos a ahorrar. Tal vez pueden tener, no sé, un jarrito o alguna alcancía especial donde junten dinero para comprar una Biblia o más, y cosa de que después, cuando llegue el momento, puedan comprar Biblias y regalárselas a las personas que la necesitan. Así que eso es un poco el desafío que les quería compartir esta semana, hermanos. Obviamente vamos a volver a esto, y igual voy a intentar recordarlo durante las semanas para que podamos efectivamente llevarlo a cabo. Pero esto es algo más que nada personal, hermanos. También un poco motivado por lo que vimos en el video de la semana pasada. Y eso sería por esta semana, hermanos. Recuerden siempre utilizar las oportunidades que el Señor nos da para compartir el Evangelio con otros. Procurar también utilizar nuestro testimonio como una herramienta para compartir del amor de Dios, y ser proactivo buscando las instancias. Si se presenta una oportunidad, llegar con el Evangelio. Sabemos cómo, hermanos, solamente muchas veces nos falta dar el paso de fe. Fe en que Dios va a preparar el corazón de las personas y nos capacita también a nosotros para poder compartir el Evangelio. Así que eso, hermanos, que el Señor les bendiga, y recuerden siempre que debemos salir y salar. Salir y salar. Sigamos orando, ¿verdad?, por el pueblo perseguido, y sigamos estando pendiente de cada petición de oración por ese hermoso ministerio que es la evangelización, que hemos aprendido mucho en nuestro templo en este último tiempo. Y sigamos cantando al Señor por ese espíritu, fruto del espíritu de la mansedumbre. Manso y humilde eres tú, Señor, y amigable. Y cantamos este coro en tu honor, Señor, y dice así: ¿cantamos? Quiero ser como el maestro fue.
¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a este culto del día de hoy para poder celebrar la resurrección de Jesús y, por supuesto, abrir su palabra y poder disfrutar del mensaje que Dios nos tiene esta mañana para alentar nuestra alma, nuestro corazón y también desafiarnos, por supuesto, a vivir para su gloria como Él lo merece, como Él lo ordena. Así que, ¿les parece que oremos para comenzar en esta mañana y encomendar este culto, como digo, al Señor y también disponer nuestros corazones para que Dios hable por medio de su palabra y podamos disfrutar de la comunión íntima, personal y siempre accesible por medio de nuestro Señor Jesucristo a el Padre? Así que oremos, hermanos. Señor, te damos tantas gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de nuevamente abrir tu palabra. Gracias por el efecto de ella en nuestras vidas, Señor, y porque sin duda tenemos una palabra, Señor, que es poderosa en todos los ámbitos, que nunca vuelve vacía, que llega a lo más profundo de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos, Señor. Te ruego que tu palabra impacte cada vez que la leamos, cada vez que reflexionemos sobre ella, cada vez que escuchemos versículos, que escuchemos predicaciones, que escuchemos o veamos mensajes tuyos, Señor, de alguna forma puede hacer el efecto que tú deseas, Señor, y que nos transforme cada día más y más a la imagen de tu Hijo. Padre Santo, te agradezco por tu cuidado, por tu protección, por todo lo que tú eres, Señor, un Dios grande, temible, maravilloso, lleno de gracia, lleno de bondad, Señor, expresada tan perfectamente en nuestro glorioso y precioso Señor Jesucristo. Padre, bendice a tu pueblo, bendice nuestras vidas, aplica tu palabra, Señor, de acuerdo a nuestra necesidad, y te ruego que no sea un culto más, que no sea un mensaje más, que no sea abrir tu palabra simplemente como un libro, sino como una ventana, Señor, que nos muestra la realidad perfecta tuya, Señor, y tu gloria, Señor, y todos tus mandamientos y perfecto camino, Señor, que al final es para el beneficio de nuestras almas. Te amamos, Señor, y te rogamos que puedas guiarnos, Señor, en este tiempo y bendecir la predicación para tu honra y tu gloria. Todo esto te lo pido y te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, bueno, comencemos. Probablemente muchos de ustedes han alguna vez escuchado en su peregrinaje cristiano la frase: los cristianos somos mansos pero no mensos. Y obviamente cuando uno se pone a pensar un poco en eso, le encuentra el sentido, considerando que muchas veces nosotros no tenemos o traemos una visión distorsionada de lo que es la justicia cristiana, lo que es el caminar cristiano, y creemos que naturalmente por seguir a Jesús y querer vivir para Él y como Él, tenemos que tener un carácter completamente o disponernos a tal punto que la gente pisotee con nosotros, o nos pisotee, o nos trate mal y nosotros estemos siempre como en una actitud de estar apagados, ¿no es cierto? Y sin carácter, básicamente. Pero bien, sabemos que naturalmente la mansedumbre cristiana no tiene nada que ver con una falta de carácter, por el contrario, es tener carácter, pero obviamente de acuerdo a los estándares y a el marco de vida cristiana que por supuesto está expresado perfectamente en nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿qué significa realmente ser manso pero no menso? Y ¿cómo se logra de alguna u otra forma esta forma de vida, ¿no es cierto?, que el Señor nos anima? Como sabemos, hemos estado viendo por harto tiempo el fruto del Espíritu que está ahí en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, como ustedes ya deben esperar o ya deben pensar, la semana de hoy o el día de hoy nos toca prácticamente el último de los aspectos del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Pero antes de meternos de lleno ya al mensaje, me gustaría que, por supuesto, siempre revisáramos un poquito el contexto del libro, que obviamente ya lo hemos hecho al cansancio, pero creo que nunca es malo recordar dónde están marcados Gálatas, cuál es el tema de Gálatas y por qué Pablo finalmente termina hablando acerca del fruto del Espíritu en una epístola como
esta. Definitivamente la idea principal del texto o de la epístola de Gálatas tiene que ver con un evangelio sin adiciones. Sabemos que había un grupo de judaizantes que se llaman, que eran judíos, ¿no es cierto?, que iban detrás de los predicadores del evangelio, de los apóstoles y después de las personas que llevaron el evangelio, ¿no es cierto?, los evangelistas, y iban diciéndole a los nuevos convertidos que para, en el fondo, pertenecer a Dios, pertenecer al reino y heredar, ¿no es cierto?, las promesas de Dios y la vida eterna, tenían que volverse judíos y adoptar normas judías para poder alcanzar la salvación y estar en comunión con Dios. A lo cual, por supuesto, Pablo erradica ese pensamiento, esa postura radicalmente, y se pone demasiado, él enfatiza mucho en el hecho de que con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice por la justicia, o sea que por las obras de la ley fuera la justicia, la salvación, dice por demás murió Cristo. Estoy citando Gálatas 2, versículos 20 y 21. Donde Pablo expresa, ¿no es cierto?, que la perfección y la salvación, o la perfección que una persona necesita, o la justicia que una persona necesita para poder estar en comunión con Dios, no se encuentra en nada de lo que esa persona hace, más bien es algo que Dios le entrega, Dios le regala, ¿no es cierto?, y que solamente se alcanza por la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras que nosotros podamos hacer. Es así como Pablo va, ¿no es cierto?, interpelando a su audiencia, que era la gente de Galacia, ¿no es cierto?, los Gálatas, y comienza a reconvenir, ¿no es cierto?, a tratar de entender cómo ellos, entendiendo o pensando que ellos habían entendido el camino de la gracia, el camino de la justificación por fe y no por obra, ¿no es cierto?, creen que hay que hacer cosas para estar en comunión con Dios, en el sentido de que si no hago esto o si hago esto, Dios me acepta para poder tener la salvación y así tener comunión con Él. Pablo erradica ese pensamiento diciendo nuevamente que la justicia es por la fe, que las obras de la ley simplemente son un ayo, son un ayudador, un enseñador, como lo he dicho también y sé que lo hemos repetido en los mensajes, para guiarnos a Cristo y finalmente, o para guiarnos a Cristo, bien digo, para guiarnos a Dios. Y finalmente llega el capítulo 5, donde quiero comenzar a leer en el primer versículo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Definitivamente, como les decía, la epístola de Gálatas el tema es un evangelio sin adiciones, ¿no es cierto? Solo Jesús salva, solo Jesús es suficiente, solo Jesús ofrece un estándar de vida en libertad absoluta, ¿no es cierto? Que obviamente sabemos la libertad, como dice el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servió por amor los unos a los otros. La libertad cristiana de ninguna manera es libertinaje, de ninguna manera es voy a vivir mi vida en pecado porque estoy perdonado, todo lo contrario. Tito nos dice que la gracia nos enseña que huyamos, ¿no es cierto?, de la injusticia y de los deseos pecaminosos, y nos esforcemos no para alcanzar el cielo, porque el cielo ya es nuestro por el Señor Jesucristo, sino a vivir una vida que glorifique al Señor. Por lo tanto, la libertad en Cristo, hermanos, no tiene que ver con simplemente vivir una lista de checks, todo lo contrario, es una lista de dependencia que solamente se alcanza, es una actitud de vida de dependencia que solamente se alcanza, insisto, no en proponer una forma, sino en imitar una forma ya establecida, que es la propia vida del Señor Jesucristo. Es así, ¿no es cierto?, como Pablo llegamos al versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas, y continúa diciendo: digo pues, hermanos queridos de Galacia, ¿no es cierto?, y hermanos queridos de Avenida Osa, y todas las personas que están escuchando esta mañana la preciosa y gloriosa palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, es decir, la naturaleza pecaminosa, es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Sabemos, ¿no es cierto?, que dentro de nosotros se desarrolla una batalla campal, una batalla espiritual, ¿no es cierto?, que es mi voluntad caída con la nueva naturaleza, ¿no es cierto?, que obtenemos una vez que nacemos del Espíritu, que recibimos a Cristo, y nuestros pecados son perdonados. En ese contexto, entonces, hermanos, donde finalmente llegamos a nuestro texto, y dice así: pero el fruto del Espíritu, capítulo 25, versículo 22, dice: pero el fruto del Espíritu, ¿no es cierto?, a diferencia de las obras de la carne que está mencionando exactamente en 2 versículos anteriores,
solo para dar el contexto, versículo 19 del capítulo 5 de Gálatas, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y toda esa lista, pero el fruto, unas son las obras plurales, ¿no es cierto?, de la carne, y otra cosa muy diferente es un fruto, ¿no es cierto?, que da el Espíritu y que tiene varios aspectos. Solo para ilustrar lo que sería el fruto con varios aspectos, piense solamente en los colores. Nosotros cuando vemos la luz blanca, en verdad estamos viendo una serie de frecuencias, ¿no es cierto?, que están saliendo todas a la vez desde la fuente de luz. Pero si uno domina o ajusta esas frecuencias, perdónenme no poder dar aspectos más técnicos al respecto, uno ve ciertos colores, ¿no es cierto? Cuando yo veo el azul, están ciertas frecuencias, ¿no es cierto?, saliendo o siendo emanadas más que otras. Cuando yo veo el rojo, está haciendo ciertas frecuencias, y así cada color es una frecuencia, ¿no es cierto?, de onda. Cuando todas esas frecuencias salen juntas, nosotros vemos la luz blanca. Es decir, el fruto es esa luz blanca y los aspectos del fruto son esas diferentes frecuencias, pero al final todo es lo mismo, todo es luz y todo debe emanar, ¿no es cierto?, de la misma forma del cristiano como la luz del mundo, ¿no es cierto?, como Jesucristo nos dijo, vosotros sois pues la luz del mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestro estándar de vida, nuestra forma de vida debe siempre glorificar a Dios. Y por supuesto, hermanos, aquí todos tenemos diferentes luchas, diferentes aspectos, cosas con las que luchamos. Como siempre digo, mis luchas a lo mejor no son las de ustedes y las de ustedes no son las mías, pero de ninguna forma una lucha es superior o mejor, por muy tonto que suene, que otra. Debemos animarnos y apoyarnos en nuestras diferentes dificultades y siempre esforzarnos o animarnos, exhortarnos a vivir esta forma de vida que finalmente es el fruto del Espíritu. Como decía, el fruto del Espíritu, más que una lista de checks, más que decir yo tengo amor, yo tengo gozo, yo tengo paz, obviamente nos hacemos una evaluación al respecto, pero más que tratar de demostrar a otro y sentirme como superior porque mi vida siempre está así, mi vida siempre está así, y refleja aparentemente todo este fruto, es un estilo de vida. El fruto del Espíritu es, de nuevo, no es una lista de cosas a las cuales tengo que cumplir, sino es un modelo de vida que Dios me ofrece para poder vivir de acuerdo a su voluntad, y que también tiene un aspecto bien particular. El fruto es algo que se produce y sabemos que el fruto no lo genera el ser humano, no lo genera mi esfuerzo, no lo genera mi autodisciplina, sino la obra de Dios. Es por eso que dice en el versículo 16, digo pues andad en el Espíritu. Si quiero vivir de acuerdo al estándar de Dios y ver el fruto salir de mi vida, ¿no es cierto?, no puedo hacerlo en mis fuerzas, debo andar en las fuerzas de otros, debo andar en la compañía del Paracletos, ¿no es cierto?, del Consolador, el Espíritu de Cristo, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el cual es el regalo de Jesucristo. Recuerdan, hermanos, cuando Jesús estaba yendo, antes de morir, cuando estaba ahí en contexto de la última cena con sus discípulos, dice, me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estoy en Juan capítulo 14. Y los discípulos se pusieron súper tristes por eso, y Jesús luego le dice, es verdad, me voy a ir, pero no os dejaré huérfanos, vendré otra vez y enviaré a mi Espíritu, ¿no es cierto? Y finalmente el Espíritu Santo es el otro que es tal cual como Cristo, pero que no está simplemente al lado de nosotros como Jesús estaba físicamente al lado de sus discípulos, sino que está dentro de nosotros. De nuevo estoy citando Juan capítulo 14. Por lo tanto, tenemos todo lo que necesitamos, como me encanta decir, hemos estado diciendo en estos mensajes, para vivir como cristianos. Y vuelvo a decir, hermanos, que tengamos todo lo que necesitamos para ser como Cristo no significa que necesariamente seamos como Cristo. Y cada uno de nosotros, insisto, en esto tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras debilidades. De alguna forma sabemos el camino correcto, pero por nuestra propia carne, por nuestra propia manifestación pecaminosa, resistimos muchas veces la voluntad de Dios. Pero Qué aliento, qué maravilla saber que no tengo que depender de mí, sino del poder de la palabra, sino de la presencia del Espíritu y definitivamente de la comunión con otros cristianos para poder avanzar en mi peregrinaje. Por lo tanto, leo ya para comenzar y explorar qué significa, ¿no es cierto?, este octavo aspecto del fruto, ¿no es cierto?, esta frecuencia particular que se llama mansedumbre, que es el tema de esta mañana. Y voy a leer entonces Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como les decía al comenzar este mensaje, los cristianos somos llamados, o sea, la Biblia no dice esto, pero en la tradición, ¿no es cierto?, nosotros decimos que somos llamados a ser mansos, pero no
mensos. Cuando pensamos en algo manso, definitivamente podría venir a nuestra cabeza la idea de, si lo comparamos con un animal, ¿no es cierto? Un animal que es manso. Tuve la bendición de, desde chico, relacionarme, ir mucho al campo, en la séptima región. Mi familia, o parte de mi familia es de allá, y crecimos viendo gallinas, no sé, recogiendo melones, viendo caballos, andando a caballo. Yo creo que a todos los niños en general, o a la mayoría, andar a caballo, ver un caballo, algo demasiado entretenido. Mi tío trabajaba en la tierra, como se dice, y era agricultor, y teníamos, como les digo, la bendición tremenda de siempre estar relacionado. Después, ya cuando fuimos más grandes con mis primos, nosotros mismos íbamos a buscar a los caballos, pillábamos los caballos, ensillábamos los caballos, y el caballo es una excelente referencia que por supuesto no es mía. Esto siempre se enseña así de algún modo, para ilustrar que un caballo es una máquina, por decirlo así, llena de fuerza y de vigor. También en todas esas experiencias que tuvimos en el campo, recuerdo ver cómo domaban caballos, cómo recién, porque había una edad, ¿no es cierto? Cuando se empieza, el caballo primero nace, después se separa de su mamá, los potrillos, las potrancas, y después, ¿no es cierto?, se empiezan a separar, se juntan con otros que están en la misma etapa y los empiezan a pillar, los empiezan como lentamente a acercar y domar, ¿no es cierto?, toda esa potencia, y finalmente, obviamente, hay una disciplina estricta ahí de quienes amansan los caballos. Pero a lo que voy es que la mansedumbre, y es para ilustrar la mansedumbre, no tiene que ver con que yo no tengo fuerzas ni tengo carácter. Es que toda esa fuerza que está dentro de mí, y de esto también se relaciona un poco con el dominio propio, está bajo control. Pero particularmente la mansedumbre, hermanos, no tiene tanto que ver con yo tener el control de aspectos de mi vida, o vivir una vida no sin extremar, ¿no es cierto?, ciertas actitudes, sino que la mansedumbre tiene que ver más que con mi forma de vida interior, como podría ser la templanza, ¿no es cierto?, o el dominio propio. Tiene que ver la mansedumbre con el trato hacia otros. Yo creo que la palabra clave para entender qué es una persona mansa y cómo uno como que le hace el sentido al tiro, es pensando que una persona mansa siempre tiene un buen trato hacia los demás. La mansedumbre tiene que ver con una actitud amistosa y gentil, carente completamente de arrogancia y de contención, ¿no es cierto?, con postura apacible, no anda echando, a propósito de caballos, la caballería encima, no va al choque, ¿no es cierto?, no es una persona contenciosa. En términos básicos, como les digo, es el buen trato para con los otros, tan simple como tratar bien a los demás. Aquí no hay viveza, aquí no hay dobles intenciones, aquí no hay, ¿no es cierto?, actitudes, ¿no es cierto?, escondidas con tal de sacar provecho a otras personas, ni sentirse superior, ni moralmente, ni intelectualmente, ni económicamente, ni socialmente. La mansedumbre, insisto, es el buen trato hacia las otras personas. Y si esto lo vemos directamente del contexto de Gálatas, para ampliar un poco, voy a mostrarle otros textos que nos van a ampliar el sentido de lo que es la mansedumbre. Fíjense cómo Pablo menciona en el versículo 23 que el fruto del Espíritu, ¿no es cierto?, es la mansedumbre, y a partir del versículo 26 del capítulo 5 de Gálatas ya nos va a enseñar de qué se trata la mansedumbre. Dicen: no nos hagamos vanagloriosos, Gálatas capítulo 5 versículo 26, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículo 1 del capítulo 6: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿no es cierto?, fruto del Espíritu, espirituales, ¿no es cierto?, restauradle, y aquí está la clave, con espíritu de, ¿qué es lo que dice ahí en el texto, capítulo 1, versículo 6 de Gálatas? Con espíritu de mansedumbre, con actitud gentil, ¿no es cierto?, sin arrogancia, sin contención, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo manifiesta dice, ¿no es cierto?, que el fruto del Espíritu, o un aspecto del fruto del Espíritu, es la mansedumbre, el buen trato hacia los otros, para con los otros, y al tiro dice dónde puedo aplicar la mansedumbre en el contexto inmediato del texto, es decir, en el trato con mis hermanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice aquí específicamente a la hora de corregir. Si yo he de corregir a alguien, está diciendo Pablo, en la iglesia, poniéndolo bien en el contexto bíblico, si veo a un hermano que tiene un problema y tiene está andando desordenadamente o hizo algo malo, qué sé yo, no tengo que ir y estarle
echarle la espantada, ¿no es cierto? O simplemente ir como recriminando lo que está haciendo, sino con una actitud apacible, con una actitud amistosa, siempre considerando la restauración y no la destrucción de esa persona. Debo corregirle. Por supuesto, hermanos, esto no tiene que ver, la actitud de quien va, por ejemplo, en el contexto de Gálatas, a corregir, tiene que ser apacible y sincera, pero desgraciadamente muchas veces, y bueno, nosotros sí que sabemos de esto, nos encontramos con actitudes totalmente opuestas a lo que es la mansedumbre, en ese sentido de ser, tener una actitud cálida y gentil hacia la persona con que estamos tratando el problema. Y la mansedumbre, recuerden, jamás, y en verdad nada de la estándar de vida cristiano se enmarca, ¿no es cierto?, o acepta el error como una forma de vida. Nosotros no, amar no significa aceptar el error de un hermano o de otras personas y no tomar cartas en el asunto dentro de la iglesia. De nuevo, esto no se trata de decir y apuntar a las personas por sus pecados, pero siempre tener claro que las cosas de la iglesia tienen una forma, y quien no se ajusta a esa forma, sea yo, sea cualquier persona, simplemente hay que tomar cartas en el asunto con el fin de prevenir, ¿no es cierto?, un desorden que obviamente no agrada al Señor. Pero volviendo al tema aquí de Gálatas, y aplicando, ¿no es cierto?, bajando directamente el texto, la mansedumbre entonces tiene que ver con el ¿qué? Con el buen trato hacia los otros, corregir sin arrogancia y tener una actitud amistosa y gentil. Por lo tanto, hermanos, ¿dónde vemos esto? A través de la Biblia. Quiero que veamos 3 textos al respecto. Va a ser bien breve, solamente para dar una idea y en verdad explorar el corazón de la persona más maravillosa que existe en este universo, que es nuestro Salvador Jesucristo, y cómo Él es un Dios con un corazón manso, cómo Él es un rey, ¿no es cierto?, con una actitud de mansedumbre, y cómo los hijos del rey, ¿no es cierto?, los herederos del reino, los hijos de Dios, debemos andar también en mansedumbre. Que recuerden, la mansedumbre no tiene que ser simplemente una persona sin carácter, sin convicciones, sin personalidad. Todo lo contrario, es una persona que tiene todo eso, obviamente dado por Dios. Tampoco hay que exagerar ciertos aspectos, pero siempre, ¿no es cierto?, de forma agradable, de forma gentil, quiero decir, de forma amistosa, buscando la edificación, la restauración de la otra persona. Y aun cuando yo tengo toda la razón del mundo para corregir ciertos aspectos, no lo voy a hacer de esa forma. Y por supuesto, qué mejor ejemplo, más que Pablo, más que Moisés, más que cualquier profeta de la Biblia, que nuestro glorioso y increíble Señor Jesucristo. Siempre digo, hermanos, los frutos del Espíritu es el corazón de Dios mostrado. Solo Dios es amor, está lleno de amor, está lleno de gozo, está lleno de paz, de bondad, de benignidad, de fidelidad o fe, ¿no es cierto?, de templanza, de mansedumbre. Cuando observamos el fruto del Espíritu, estamos viendo el carácter manifiesto de nuestro Salvador, ¿no es cierto?, como dice ahí en Juan, que siempre lo cito, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Y qué era lo que resplandecía de ese hombre de 30 años, ¿no es cierto?, 33 años, 32 años? ¿Qué es lo que veían los discípulos y la gente salir de él? Bueno, veían salir gracia y verdad, fidelidad, ¿no es cierto?, completamente a Dios y de Dios. Por lo tanto, vamos a estar en un evangelio para poder ampliar el concepto de la mansedumbre. Y es curioso, pero el mensaje pasado también tuve que predicar acerca de la paz, y estuvimos en Juan y estuvimos en Mateo, y ahora vamos a estar solamente en Mateo, ya que a propósito también lo hemos estado estudiando en la Facu este tiempo y ha sido de mucha bendición. Y como yo sé que ustedes saben, Mateo tiene un tema particular, es la vida del Señor Jesucristo, pero enfatizando un aspecto de él. ¿Y cuál es ese aspecto, queridos hermanos? Que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Rey prometido al pueblo de Israel, y Él viene con su reino, ¿no es cierto?, y viene a la tierra para salvar en primer lugar al pueblo, antes de los romanos, para salvar al pueblo de sus pecados. Probablemente eso es lo que fue lo que no entendió el pueblo de Israel, y desgraciadamente rechazaron, ¿no es cierto?, a su Salvador, a su Mesías, a su Dios, y lo condenaron a la crucifixión. Por supuesto, no porque Dios se le escapó de las manos, sino, como dice Juan, ¿no es cierto?, que Él tiene el poder para poner su vida y para volverla a tomar. Y recuerdan, hermanos, que Jesucristo puso su vida en rescate por nosotros. Cuando hablamos de la mansedumbre, es inevitable. Yo no puedo dejar de pensar, cuando leo que una de las definiciones de mansedumbre es corrección sin arrogancia, pienso cuando uno
en primer lugar comienza a escuchar el Evangelio por primera vez, Dios empieza a mostrarte tu condición, Dios empieza a corregirte, el Espíritu Santo empieza a cerrarte la salida, ¿no es cierto? El Padre comienza a explicarte el Evangelio y uno va viendo lo pecador que es, pero aún, si bien estamos absolutamente y justamente condenados al infierno por nuestros pecados, vemos a alguien que nos corrige sin arrogancia, sin altanería, sin tiranería, sin ser tirano, por el contrario, lleno de gracia, diciéndonos nuestra condición, pero dándonos la solución a esa condición, que no son buenas obras, es una obra, que es la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Como una vez un predicador dijo, la cruz del Calvario, hermanos, es como el mástil de la gracia de Dios, ¿no es cierto? Que se levanta, ¿no es cierto? Y flamea la esperanza de toda la tierra, que es el Señor Jesucristo. Gloria y gloria a Dios. Mateo entonces, capítulo 11, versículo 25. Lo leí con un colega la semana pasada, pero hablamos de la paz y ahora vamos a hablar en el mismo texto, así que no lo voy a explicar tanto porque ya lo vimos, sobre la mansedumbre de Dios y o que Jesús es manso de corazón y cómo eso aplica también a nuestra vida. Dice, venid a mí, leamos del versículo 28 mejor para poder ir rápido a lo que nos convoca. Versículo 28 de Mateo capítulo 11 dice así, venid a mí, dice el Señor Jesucristo. De nuevamente, el que tiene el corazón manso no excluye, invita, ¿no es cierto?, que es nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy ¿qué? Manso, ¿no es cierto?, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Decíamos que había una paradoja muy curiosa acá, porque si yo estoy cansado y trabajado, ¿por qué me voy a querer poner un yugo, ¿no es cierto?, que representa labor, que representa actividad, cuando lo único que busca mi alma, en un sentido, es no trabajar y no tener actividad, porque estoy agotado. Sin embargo, el yugo representa, en términos de cómo era la enseñanza judía, como lo comentaba el otro día, representa una forma de vida. Jesús dice, mira, estás cargado y trabajado, venid a mí, ¿no es cierto?, la fuente de la vida, y llevad mi yugo, vístete, ¿no es cierto?, rodéate, ¿no es cierto?, ponte encima mi estilo de vida. ¿Y cómo es el estilo de vida? ¿Y cómo es la doctrina finalmente del Señor Jesucristo? Llevad mi yugo, ¿no es cierto?, mis enseñanzas, mi forma de vida sobre vosotros y aprenden de mí. Que es una delicia leer esto, hermanos, que soy manso y humilde de corazón. Yo creo que no hay nada más terrible para un alumno tener un profesor que es completamente insensible y que, no sé, pienso cuando uno tiene que aprender las tablas o cualquier cosa en cualquier aspecto de la vida y uno está tratando de aprender, ya sea en el colegio, en la universidad o incluso después de la universidad en el trabajo, haciendo posgrados, qué sé yo. Siempre hay cosas que nos van a costar, pero no hay nada más agradable para el alma que la persona que nos está enseñando, aunque uno sepa que esa persona sabe que yo no estoy entendiendo nada, esa persona aún está ahí, al lado mío, diciendo, mira, puede ser así, ¿qué te parece si lo vemos de esta forma? ¿Qué te parece si ves este ejemplo? Y siempre tratando de nuevo, edificar, construir, nunca destruir, nunca humillar, nunca vociferar. Todo lo contrario, una actitud apacible, una actitud mansa, que aún el profesor que tiene todo el conocimiento para destruir mi ignorancia, ¿no es cierto?, y mi falta de capacidad de entender una materia, el profesor no se va. Y este maestro, ese es un buen profesor, pero si eso lo aplicamos al maestro de los maestros, al Señor Jesucristo, Él estaba ahí con sus discípulos. Hermanos, los discípulos fallaban en la cara de Cristo. Los discípulos eran altaneros en la cara de Cristo. Los discípulos eran pecadores en la cara de Cristo. Pedro negó a Jesucristo, ¿no es cierto?, habiendo estado jurando poco menos que antes de que él nunca, jamás, él iba a negar a su maestro, pero lo negó. Y aún así Jesucristo, ¿no es cierto?, incluso ahí en el patio del sumo sacerdote, creo que hay un momento que se encuentran y se ven las miradas, y finalmente cuando Jesucristo resucita se encuentra con Pedro, y al final del capítulo y al final de Juan vemos que Jesucristo restaura en todo momento. El maestro que tiene un corazón apacible busca restaurar, busca encontrar, corrige sin arrogancia, tiene una actitud amistosa, gentil. Yo no sé si ustedes piensan en la personalidad de Jesús, pero para mí, toda mi vida le he pedido al Señor, Señor, quiero conocerte realmente a ti, no quiero tener una idea distorsionada de ti, porque yo tengo una idea de Dios que creó mi cultura, que el pecado potencia negativamente. Yo tengo una idea de Dios que veo en algunas películas de personas que me contaron ciertas cosas, y uno obviamente tiene, el mundo está hecho para distorsionar a Jesucristo, para distorsionar a Dios.
pero tenemos la palabra de vida, hermanos, que como les decía y como oraba adelante, la palabra no es un muro, no es un cuadro, no es algo estático, ¿no es cierto?, idealizado, todo lo contrario, como dice John Piper, la palabra de Dios es como una ventana en un muro, que atraviesa el muro, que nos muestra la realidad viva de las cosas, que nos muestra la realidad final y absoluta que es Dios, lleno de luz, que un cuadro colgado en una muralla, para hacer esta ilustración, puede ser precioso, puede ser magnífico, puede evocar mis mejores sentimientos y mis mejores emociones, pero está estático, es un cuadro y no irradia luz por sí mismo, es una imagen idealizada de alguien que pintó o que incluso si es una fotografía, que es retratar perfectamente la realidad, pero no es la realidad. En cambio, una ventana que atraviesa ese muro, ¿no es cierto?, transmite y irradia la luz del exterior, ¿no es cierto?, y de la realidad. Así es la Biblia. La palabra de Dios me encanta, siempre lo cito y siempre lo voy a citar. Salmo capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hay tanto poder en la palabra de Dios, pero no ese poder probablemente caricaturesco o incluso como pagano que uno busca, ¿no es cierto?, experimentar, o que ciertas personas en realidad buscan experimentar. Es algo que uno no se da cuenta, pero sucede. Es como esa parábola de la semilla cuando está en Marcos, cuando dice que el hombre que echó semilla en la tierra dice que se va a acostar y vuelve y el otro día la semilla germinó y no supo cómo sucedió. Así mismo es el Evangelio. Nosotros podemos explicar a través de la teología tantas cosas, pero hay algo que nunca se va a poder explicar, que es cómo un hombre que era enemigo de Dios y rechazaba, o una mujer, por supuesto, rechazaba el Evangelio, de un momento cree. Y eso es solamente algo que hace el Espíritu. Hermanos, y de esa misma forma el Maestro nos enseña, nos alienta con su palabra, con su consejo, con su Espíritu que mora en nosotros y nos esfuerza, ¿no es cierto?, a vivir de acuerdo a esa mansedumbre, un corazón apacible, un corazón nunca inquieto, un corazón que sabe perfectamente todo lo que está pasando. Él es el Maestro, pero Él invita a los que están cargados y trabajados a aprender de ese corazón. No hay nada que me cause más rechazo que estos predicadores arrogantes, ¿no es cierto?, que se creen no sé qué realmente, disparando, usando la Biblia como si fuera, como atacando a las personas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nosotros, incluso el concepto de mansedumbre se aplica ahí lo tenía anotadito acá, en primera de Pedro, versículo 3:16, que cuando presentemos defensa, ¿no es cierto?, cuando se nos demande defensa de la esperanza que hay en nosotros debemos siempre tener una actitud mansa, una actitud de respeto hacia la persona que estoy hablando. Yo puedo predicar el Evangelio y decir a la cara a cualquier persona que eres pecador, pero no por eso voy a insultarte ni humillarte para hacerte entender, porque mi trabajo no es humillar a las personas para que crean en Cristo Jesús. Ese trabajo es de Dios, y la humillación de Dios es para vida, jamás para destrucción. Nosotros los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres por supuesto, tenemos altanería porque somos pecadores. Por eso nuestro trabajo jamás es tomar el papel de Dios, que Dios humille al hombre, porque eso es solo tarea de Dios. Y dice que Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Que Dios nos bendiga, hermanos, con un corazón manso, con un corazón apacible, un corazón que refleje el corazón y la persona más maravillosa que es Jesús. Y sorry que diga esto, pero me encanta decirlo. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos, por contarnos cómo eres, porque no tenemos que asirnos, ¿no es cierto?, agarrarnos de esa caricatura, falsa caricatura que transita en la cultura de un Jesús a mi medida, de un Jesús así o asá, un Jesús de acuerdo a mi estándar. No, el Jesús verdadero es uno, dice, y está descrito y transmitido en la Biblia. Jesucristo es la palabra encarnada y se cuenta perfectamente en la palabra escrita que es la Biblia. Por lo tanto, estamos hablando de la mansedumbre y por supuesto haciéndole una oda y una adoración excelsa a quien se lo merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Vemos la mansedumbre, en primer lugar, como ya lo hemos descrito, en el corazón de nuestro Señor. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pero Señor, estoy cansado. Espera, y aprended de mí. ¿Por qué? Porque yo soy manso y humilde de corazón. Una actitud apacible, una voz, un susurro, una voz que te alienta, una voz que te lleva a vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Por supuesto, hay una triste choque entre pensar que Jesús es manso y pensar que Jesús no tiene carácter. Por favor, ya que les dije que íbamos a estar en Mateo, acompáñenme a Mateo capítulo 21. Bueno, ya se me está yendo el tiempo nuevamente.
Mateo capítulo 21. Leamos por favor versículo 12 y 13. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas. Pero ¿no que Jesús tenía un corazón apacible, una actitud amistosa y gentil? ¿Cómo es posible que hayan entrado al templo y dado vuelta a las mesas, ¿no es cierto?, de los cambistas? Versículo 13 les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y si me acompañan un poquito más adelante, seguimos en Mateo, no vamos a salir de ahí. Capítulo 23, capítulo 23, y versículo 26, dice: fariseo ciego, limpia primero lo de adentro y el vaso y el plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribid, fariseos hipócritas, porque son semejantes ustedes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran tan hermosos, y más por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Imagínense el rey manso tratando de hipócritas de sepulcros blanqueados y dando vuelta la mesa de los cambistas, ¿no es cierto?, a la salida del templo. Por supuesto, esto tiene una explicación, y la primera premisa que tenemos que tener es que Jesús jamás pecó. Jesús, esta forma que parece tan fuerte de Jesús, ¿no es cierto?, no es una forma, no es pecado, punto 1. Y punto 2, en el primer caso, cuando él da vuelta a la mesa de los cambistas, hermanos, corregir enfáticamente el error no significa que yo tenga que necesariamente o de ninguna forma pecar al hacerlo. No hay arrogancia en corregir el error cuando se hace con mansedumbre. Y en el caso de Jesús, ¿no es cierto?, él tomó dentro de un control absoluto que tenía de carácter, porque de nuevo, él no pecaba, él no se descontrolaba, como un ser humano cuando se sulfura de rabia, ¿no es cierto?, y deja la escoba. Y obviamente viendo que la casa, ¿no es cierto?, el templo estaba convertido en un lugar de ladrones, el templo, que era un lugar de adoración para Dios, se convirtió en un lugar de negocio. Obviamente el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, expresó, ¿no es cierto?, su enojo de esa manera. Pero de nuevo, eso nunca va a quitar que Jesús tenga un corazón manso. Y creo que la mejor forma de ilustrar esto, para que tratemos de visualizarlo, es cuando uno se enoja. Hay momentos que uno se enoja y obviamente pierde el control. ¿A quién no les ha pasado? Sin embargo, hay momentos donde uno se enoja y en verdad está súper enojado, está súper molesto por una situación, pero no está perdiendo el control, no está vociferando, ¿no es cierto? Pero obviamente las acciones que toma en ese momento de enojo son bastante categóricas y bastante fuertes a los ojos de los demás, pero no necesariamente uno está perdiendo el control. Y creo que definitivamente es la actitud de Cristo. Y cuando habla con los fariseos, hermanos, si hay dos cosas que Jesús, que por lo menos desde que lo que yo veo estudiando la Biblia, que Jesús realmente es muy enfático, es uno, que Jesús aborrece la incredulidad. Sin embargo, para los que siempre tienen problemas de fe, no significa que porque Dios le moleste eso, no vaya a ayudarte a cambiarlo. Definitivamente el gran sumo sacerdote, su gracia alcanza para todas nuestras debilidades y la corrección de todos nuestros pecados. Pero en el caso de aquí específico de los fariseos, si había algo que irritaba a Jesús y Jesús encaraba directamente, era a los religiosos, a los que les encanta mostrarse de una forma, a los que les encantan que los alaben de alguna manera, pero por dentro, dicen, son como una tumba, son como un sepulcro, se ven bonitos por fuera, pero dentro de un sepulcro, por más que esté el cuerpo de una persona que uno ama, hay pudrición y muerte. Eso es lo que son los religiosos, y a esos atacó Jesús directamente. Atacó en el sentido que encaró, pero aún para esos, hermanos, nunca debemos olvidar, había opción. Hay un texto que me encanta, y solo no vamos a tener que salir de Mateo, pero me acabo de acordar y lo quiero decir para mostrar que la corrección de Dios, y este es el punto, no es sin esperanza. Jesús nos dice las cosas para humillarte y dejarte tirado. Eso hacemos los hombres. Eso hacen los malos predicadores que creen que entre más gritan y entre más vociferan la gente va a entender el evangelio. No. Uno comunica todo el consejo de Dios, pero quien hace la humillación, que Dios me va a humillar, que lo haga Él, no que lo haga un hombre. Por favor, capítulo 5 de Juan, voy a ser súper breve, pero que Jesús le está tratando de hacer entender a los fariseos: por favor, créanme, yo sí soy el Hijo de Dios. Y versículo 41 de Juan, capítulo 5, dice: gloria de hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios a vosotros. Jesús le dice a los fariseos: yo he venido en nombre de mi Padre, versículo 43, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues
recibís glorias unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo he venido a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y el versículo que quería leer, no lo leí, es el 39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que os dé vida. Básicamente Jesús les está diciendo: busquen en la Biblia, fariseos, ya que me rechazan, ya que no creen las señales, vean las escrituras, porque ahí hablan de mí. Y solo quiero decir con esto que a pesar del énfasis tan radical que Jesús hacía contra los religiosos, no les cerraba las puertas del cielo. Eso no hace una persona mansa. Una persona mansa puede corregir el error y va a ser enfático, ¿no es cierto?, y poner toda su energía en corregir el error, pero no va a dejar al que comete el error sin esperanza. Hermanos, nosotros somos los que cometemos el error, y que nos corrige con mansedumbre nuestro glorioso y precioso Señor Jesucristo. Un segundo aspecto de la mansedumbre, bueno, aquí ya me voy a tener que apurar, perdónenme, me encantaría poder seguir, pero tenemos que cumplir los tiempos de los mensajes. Por favor, vamos a Mateo capítulo 21, y esto es fascinante, hermano. Como ustedes saben, y volviendo ahora a Mateo, Mateo es el evangelio del rey, pero el rey se presenta como un rey amoroso, como un rey amistoso, gentil, carente de arrogancia, carente de contención, ¿no es cierto?, que tenía un buen trato hacia los demás. Piensen que la expectativa judía era que viniera el rey y que sacara a los romanos y los librara del yugo opresor romano. Y es en ese contexto cuando llegamos a Mateo capítulo 21, como les decía, y aquí obviamente va Mateo a citar otra profecía. Y volviendo, ya habíamos leído Mateo 21, por favor acompáñenme al versículo 5. Dice, el versículo 4 para leer en contexto, desde el versículo 1: cuando se acercaba a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús, perdón, leí muy mal, capítulo 21, versículo 1 de Mateo, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese, y aquí va lo que quiero decir, dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene. El evangelio que habla del rey más que cualquier otra es el énfasis de Mateo, el rey prometido, el Mesías, el Salvador, antes que del pueblo del yugo opresor de Roma, es el Salvador de los pecados del pueblo y de todos los hombres. Dice: decid a la hija de Sión, versículo 5, capítulo 21 de Mateo, he aquí tu rey, Sión, he aquí tu rey, Israel, viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, manso y humilde de corazón. La expectativa de los judíos era que viniera el rey y arrasara con el imperio. Y obviamente el rey va a venir y va a arrasar contra todos los reinos y todos los imperios que existen en este mundo, y va a destruir, ¿no es cierto?, con la espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios, ¿no es cierto?, cuando vuelva Jesús en gran poder y gran gloria, ¿no es cierto?, que sabemos que ese es un día que puede ser muy, muy pronto. Por supuesto, tiene que ocurrir ciertos sucesos antes de la tribulación. No me quiero ir a la profecía, pero el rapto o el arrebatamiento o el traslado mejor de la iglesia, ¿no es cierto?, encontrarnos para siempre con Jesús, eso puede ser ahora. Sin embargo, después de eso hay un tiempo que no podemos determinar, pero va a comenzar otro periodo que es la tribulación. Esos son 7 años, está todo profetizado, y en el último momento, antes de que cuando se cumplan los 7 años, va a volver Jesús, el Mesías, a salvar, a rescatar a Israel, que va a ser oprimida por toda la tierra. Y nosotros, ¿no es cierto?, los hijos de Dios y las hijas de Dios que hayan creído en el nombre de Jesucristo, ¿no es cierto?, volveremos con Él y seremos reyes y sacerdotes para siempre, reinando en el reino milenial y en la futura y gloriosa nueva Jerusalén. En este contexto, ¿no es cierto?, a propósito de todo esto que estoy diciendo, hay otra característica del rey de reyes, ¿no es cierto?, que tiene un corazón manso. Israel esperaba un libertador. Los celotes, que eran un grupo de radicales, ¿no es cierto?, judíos, que eran personas que estaban dispuestas a matar, ¿no es cierto?, extremos de extrema, ¿no es cierto?, visión política, y si había que matar a alguien con tal de liberarse, lo estaban dispuestos a hacer.
Pero nada de eso se cumplió con las expectativas humanas, sino que el rey viene manso, ¿no es cierto? Pero de nuevo, no es que Jesús no tenga carácter, es el trato que Jesús. Esa es la característica de la mansedumbre. Jesús tiene el dominio del mundo en su mano. Jesús es el rey de reyes. Hebreo, siempre también un texto que citamos harto, ¿no es cierto? Que todo el universo está en su mano, todo se sustenta por su autoridad y su poder y su voluntad. Dios tiene todo aquí en el control de su mano. Pero aún teniendo tanto poder, no se corrompe con ese poder como lo hacen los hombres, ¿no es cierto? Sino que tiene un corazón manso, el corazón glorioso de Dios. Solo para enfatizar este texto quiero leer un salmo. Bueno, les dije todo el rato que íbamos a estar en Mateo, perdónenme, habían más textos, pero necesitábamos, hermanos, leer la Biblia, cruzar la Biblia, ver todas las referencias, que Dios hable, Señor, explícame, enséñame, ayúdame a entender tu palabra, necesito desesperadamente verte a ti. Y quiero leer el Salmo 72 a propósito de exaltar a Jesucristo y exaltar el dominio del Rey de Reyes. Versículo 8 dice así: dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Estoy en el Salmo 72, versículo 8. Ahora el versículo 9. Ante este rey se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos, escuchen bien, lamerán el polvo. Tanta va a ser la humillación de los enemigos de Dios que se van a ir de bruces, ¿no es cierto? Y van a terminar lamiendo el polvo ante la majestad de nuestro Salvador. Pero aún así, ese Salvador nunca deja de ser con un corazón manso. La justicia y la misericordia de Dios no son cosas opuestas. Piensa siempre en el ejemplo de la luz. Es una frecuencia, otra frecuencia, pero ambas son luz, irradian, ¿no es cierto?, todas las perfecciones de Dios. Versículo 10. Los reyes de Tarsis y de las costas te darán presente, los reyes de Saba y Seba ofrecerán dones, todos los reyes se postrarán ante el rey, ante él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso, ahí estamos nosotros, hermano, que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Obviamente de la actitud humilde, no está hablando de los pobres económicamente, sino de los que son los que conocen su condición delante de Dios, los que saben que no somos nada delante, que somos simplemente polvo de la tierra y más encima un mal polvo porque somos pecadores. Sin embargo, a esos vino a rescatar el Rey de Reyes. Del engaño tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, versículo 13, y salvará la vida de los pobres. 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y vivirá y se le dará el oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día, me encanta esta parte, a quien al rey todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano de la tierra en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, el nombre del Rey de Reyes, el nombre del hombre que tiene un corazón manso, el nombre de aquel rey que es manso, que viene con apacibilidad, ¿no es cierto?, que no viene con euforia ni descontrol, todo lo contrario, actitud amistosa y gentil, sin arrogancia, sin contención, pero con todo el control y el dominio sobre su mano. Y por supuesto, Jesús va a juzgar a los malos, Jesús va a juzgar a sus enemigos, pero aún así nunca va a dejar de tener ese corazón. Pareciera contradictorio a nuestros ojos, hermanos, pero yo solamente les estoy explicando, transmitiendo lo que la palabra dice. Para cerrar este texto, esta cita del Salmo, leo el versículo 17. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Nosotros somos parte de esa bendición, ya que en el Hijo está toda la bendición, y los que estamos en el Hijo alcanzamos toda la benevolencia del Padre sobre su Hijo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y para terminar, hermanos, simplemente volvamos rápido a Mateo, hablando del último aspecto que quería hacer notar esta mañana respecto a la mansedumbre. Ya vimos el corazón manso de Dios, ya vemos el rey y un reinado, ¿no es cierto?, que fluye de un corazón manso, que es el Mesías. Y en tercer lugar, como ya pueden algunos adelantar, Mateo capítulo 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas, dice así: bienaventurados los mansos, versículo 5 del capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjense cómo en el texto o en el evangelio que habla del reino, de la herencia del reino de los cielos, dice que los que tienen una actitud gentil, ¿no es cierto?, una actitud amistosa, carente de arrogancia y de contención, que no anda echando la cabeza encima, sino que trata bien a las personas, esos son los que van a heredar el reino del rey manso. Como les digo, para terminar,
parece una contradicción muchas veces alguien con tanto poder como el caso del Señor Jesucristo y una actitud tan humilde, ¿no es cierto?, tan mansa como la que tiene Él. Pero no es ninguna contradicción. Así es Dios. Nosotros como humanos y con nuestro entendimiento ciertamente entenebrecido muchas veces y corrupto, no logramos asimilar como tanto amor y tanta justicia, tanta misericordia y tanta santidad, como que son cosas opuestas para nosotros. Pero no, hermanos. Para nosotros sí, pero no para Dios. Y nuestro deber es siempre mirar la gloria de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Los animo a examinarnos cómo es el Dios que adoramos. ¿Es realmente el Dios de la Biblia o es un Dios tirano? ¿Es un Dios que siempre está enojado? ¿Que lo que tiene de todo menos mansedumbre? Si ese es tu Dios, querido, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. Pero ante la exposición de la palabra te animo, sinceramente, te animo, querido, querida, a poder entregar quizás esa mala concepción que tenemos de Dios, que les digo, yo también lucho de repente, incluso con estas mismas cosas, digo, ¿será que Dios es así? ¿Será que Dios es tan bueno? Hermanos, Dios es absolutamente bueno y siempre bueno. Y también examinar nuestro trato hacia los otros, nuestro trato hacia la iglesia. ¿Somos realmente mansos? ¿Tenemos una actitud apacible, una actitud amistosa? ¿O siempre andamos con contención y malas intenciones? Esa es una evaluación que debe hacerse usted, cada uno de nosotros, a la luz de la palabra y por la guía del Espíritu Santo. A mí me resta decir simplemente que Dios los bendiga mucho, que Dios haga su palabra germinar en nosotros y que nuestra vida, queridos, no sea vida realmente, no siempre cumplir con estándares que son inalcanzables para cualquier persona si lo hace en su propia voluntad. Andemos en el Espíritu y que la operación del Espíritu en nuestra vida sea que nos produzca los frutos o el fruto del Espíritu. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Y antes de despedirme, simplemente decir que si las personas que nos están viendo no conocen al Señor Jesucristo, no saben lo que es la vida eterna, no tienen el perdón de sus pecados o tienen dudas al respecto, por favor déjenos los comentarios en el post de YouTube o hagan saber sus dudas al pastor. Va a dejar su número para que puedan comunicarse con nosotros. Dios los bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Hermosa palabra del Señor. Qué bonito es escuchar y alimentarnos de ella. Que Dios nos bendiga a todos y estamos terminando esta reunión recordando que en este fruto del Espíritu, que es la mansedumbre, tenemos como cada domingo el versículo de memoria que está en Mateo 11:29 y que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Hermosa reunión y nos despedimos pidiéndole paciencia porque ya estaremos juntos nuevamente en nuestro templo y estaremos adorando al Señor, reunidos adorando. Vamos, dice así: reunidos adorando, qué felicidad. Todos juntos hoy cantamos a Jesús el Rey. Gloria y alabanza, gloria y alabanza, qué felicidad. Qué maravilloso es haber podido conectarnos una vez más como iglesia. Dios nos ayude ahora a ser obedientes a lo que escuchamos. Que nuestro buen Padre pueda sentirse henchido de gozo
al ver cómo practicamos lo que Él nos dejó para hacer. Esta noche, 20 horas, nos reunimos en nuestro tiempo de oración. Si no has participado, te has perdido de verdad una oportunidad maravillosa que Dios creó para tu bien y también para el bien de los demás. Así que te invito a ser parte de nuestra reunión de oración. Y nos despedimos recordando las palabras de Jesús cuando dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te